Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Ya. Vamos a comenzar Hola, por buenas el tardes. tiempo. Sí, se escucha bien, profe. Ya, súper. Vamos a comenzar por el tiempo porque tenemos una horita y hay que optimizar los tiempos, ¿ya? Bueno, me presento en primer lugar. Mi nombre es Cecilia Calderón. Voy a ser su profesora de historia en estos meses que estemos haciendo la nivelación de estudio, ¿ya? Eh, la primera clase, que es la de hoy, vamos a hablar, a contextualizar un poquito lo que es la historia, cómo se mide, sus periodos, ¿ya? Y si alcanzamos, vamos a ver el primer periodo que corresponde a la prehistoria, ¿ya? La idea que si ustedes no entienden algo, estén preguntando. Ya no hay problema que pues, no se levantan la manito, me piden la opinión, yo no tengo ningún problema. Ya yo puedo explicar de nuevo. La idea es que ustedes, siempre que tengan dudas, las manifiesten, ya para que vamos quedando claritos, ¿ya? Entonces, les voy a proyectar unos Power. Nosotros vamos a trabajar principalmente estas clases con Power videos, ya clases positivas, y si alcanzamos hacemos alguna actividad, ya. Es más difícil que alcancemos a hacer alguna actividad por el tema del tiempo, ya, porque es harto el contenido que hay que comprimir, entonces hay que tratar de ocupar el tiempo en, más que nada en los contenidos, ya. Les voy a presentar entonces un Power. Eh, Esperemos un cachito. Ya. De qué es la historia y luego vamos a ver un video, ¿ya? ¿Se ve ahí? Ya. ¿Se ve ahí? ¿Me pueden contestar, por favor, si se ve? Ahora, profe, se ve. Ya, súper. Vamos a conocer entonces qué es la historia. ¿Alguna de ustedes tiene alguna noción o más o menos piensa qué puede ser la historia? ¿O qué Lo que creen cuenta la ustedes? leyenda. ¿Ya? ¿Leyendas? ¿Qué más? Las cosas que han pasado antes de nosotros. ¿Ya? Acontecimientos del pasado. ¿Al- ¿Alguien más tiene otra idea de lo que es la historia? eh, la historia, no sé, de un personaje, de un pueblo. ¿Ya? Entonces vamos a conocer hoy día qué es la historia, cómo la podemos estudiar, ¿ya? Dice. Bueno, primero lo que vamos a ver hoy día es la definición de historia, las edades de la historia o épocas históricas, algunos hechos importantes y como les dije también si alcanzamos vamos a ver la prehistoria, ¿ya? La historia. Déjame que correr un poquito este cuadrito que me molesta acá. Ya. Dice, la historia tiene como objeto de estudio de la vida del ser humano a lo largo del tiempo. O sea, la historia es el estudio del ser humano a lo largo del tiempo, desde su aparición hasta nuestros días. La palabra historia proviene del latín, que la tomó a su vez del griego y significa búsqueda, indagación, ¿ya? Para dividir los periodos históricos se determinó que la historia tuviera un antes y un después de Cristo. Ya, partamos con lo primero. Eh, Como decían ahí cuando contestaron la pregunta, la historia tiene que ver con los acontecimientos del pasado, ya que quede el registro. Se puede estudiar de varias formas y ocupar varios métodos para poder hacer historia, ya. Por ejemplo, una persona que cuente algo que ocurrió, que haya visto o que haya sido parte la propia persona de eso, de ese acontecimiento, se puede reconstruir a través de objetos
por ejemplo, de música, hay muchos y muchos métodos, e incluso con otras disciplinas donde se puede estudiar la historia, ¿ya? Pero principalmente tiene como objetivo estudiar la vida del ser humano, ya a lo largo del tiempo, desde que nace el ser humano en la Tierra hasta nuestros días, ¿ya? Existen distintas teorías respecto de eso y eso lo vamos a conversar un poquito más adelante, ¿ya? Ahora, ¿por qué se divide la historia en un antes y después de Cristo? Porque históricamente, o para la historia, independiente de la religión y todo eso, Jesús o Cristo pasa a ser el personaje más importante de la historia. Ya, por lo tanto, pues es por eso que se divide en antes y después. Vamos a ver cómo se divide también en ese sentido. ¿Estamos claros hasta el momento o hay alguna duda o pregunta? ¿Pasa? ¿Alguna No, pregunta profe, o no hay duda? duda. Ya. No, no hay Súper. duda. Si tiene alguna duda, me interrumpen nomás, no hay problema, ¿ya? Va a pasar mi hija por atrás por si acaso, pasa nomás, rápido. Estamos acá en la casa. Ya. Sigamos. Acá está la explicación de cómo se divide la historia antes y después de Cristo, ¿ya? El año del nacimiento de Cristo parte siendo el año 0, ¿ya? Ahí le estoy marcando con la flechita. Antes de Cristo se cuenta hacia atrás, ya es como el año -1, -2, -3, acá como aparece 50, -50 y así. Entonces, en vez de decir -1, -2, se dice el año 1, el 2, o el 3, o el 50, o el 100, o el 200 antes de Cristo, ¿ya? Y esa época pertenece principalmente a la prehistoria y época antigua, ya hasta bueno, hasta que nace Jesús, ya que en el Imperio Romano, ya, y de ahí en adelante, después de su muerte, se cuenta, bueno, desde el nacimiento hasta su muerte y el día de hoy se cuenta hacia adelante, ya va sumando los años, no se restan a diferencia de antes de que naciera, ¿ya? Dice acá, para saber a qué siglo pertenece, un año se le suma 1 a partir de la centena, ¿ya? Ejemplo, 25 a 0 se suma 1 y es el siglo 1, ¿ya? O sea, desde el año 0 hasta el año 999 parte siendo el siglo primero. Desde el año 100 hasta 199 es el siglo 2 y así sucesivamente, ¿ya? No es que, por ejemplo, el primer siglo sea desde el año 100, no, es desde el año 0 hasta, perdón, hasta el año, sí, 999, ¿ya? Ya sí. No es hasta sale, bájate. Ya, entonces, tenemos, por ejemplo, 1453 a 14 se le suma 1 y es el siglo XV, ¿ya? El año 1453 pasa a ser el siglo XV porque recuerden que tiene que ver con eso, ya hasta, no era el 999, 99. Del año 0 hasta el 99 pasa a ser un siglo, porque un siglo son 100 años, ahí me rectifico. Del año 100 hasta el 199 es el año perdón, el siglo I, del 199 al 200, perdón, del 200 al 299 es el año, perdón, siglo II. No sé si se entiende, no estoy un poquito enredada, espera un poquito. Vamos a avanzar acá y vamos a ver. Acá. Por ejemplo, un siglo tiene 100 años, ¿cierto? Y si hacemos 10 siglos pasa a ser un milenio. Nosotros actualmente tenemos después de Cristo 2 milenios, ¿ya? Vamos por el tercero porque estamos en el año 2025, ya estamos más cerca de los 2, sí. Pero los milenios que nosotros tenemos después de Cristo son 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque son 1000 años. Entonces tenemos 2000 años hasta el momento. Antes de Cristo hay mucho más. ¿Por qué? Porque en la prehistoria dura, de hecho, más de 3000 años. Por lo tanto, ahí hay más, hay 3 siglos, perdón, 3 milenios aproximadamente. Y en la Edad Antigua también hay aproximadamente 3 milenios. ¿Ya? Entonces, la historia antes de Cristo, de hecho, mucho más larga de la que tenemos nosotros desde que nace Cristo hasta el momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se cuenta la formación de la tierra, se cuenta la aparición del hombre en la tierra, etc. ¿Ya?
Y respecto de eso, igual hay, como les decía yo, hay teorías. Está la teoría de la evolución, ¿ya? Y está la teoría de la creación. La teoría de la evolución es la que plantea Charles Darwin, ya que tiene que ver con que el ser humano proviene de un homínido que es familiar de los simios. ¿Ya? Y que la Tierra, por ejemplo, ahí está la teoría del Big Bang, que la Tierra se produjo por una explosión, pero también está la teoría de la creación, ya que tiene que ver con el cristianismo principalmente, que es que Dios fue quien creó la Tierra y el hombre. ¿Ya? Bueno, yo tengo que enseñar esto en clase, no significa que yo lo crea o no, ¿ya? Cada uno decide por qué creer. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, yo sí digo que yo creo la teoría de la creación, porque soy cristiana, pero si alguien quiere creer la teoría de la evolución, es respetable también. O sea, cada uno, como le digo, puede creer como quiera cómo se creó la Tierra o el ser humano, ¿ya? Pero entonces, si resumimos la historia, son acontecimientos del pasado, tiene como objetivo estudiar al ser humano desde su aparición en la Tierra, ¿ya? Y tenemos entonces la historia que se divide antes de Cristo y después de Cristo, ya porque pasa a ser, como les dije, el personaje más importante de la historia. Y acá tenemos cómo se mide el tiempo histórico, ya que es en años, décadas, siglos, milenios, etc. ¿Ya? Acá aparece una línea de tiempo con todas las épocas históricas que nosotros tenemos que estudiar en estas clases. Ya, la primera parte de la historia es la prehistoria, ya que mi idea igual es alcanzar a ver algo hoy día de eso. A todo esto, un paréntesis, cuando se corte la clase, vamos a retomar con el mismo link, ¿ya? Con la misma clave también ingresan de nuevo a clase. ¿Vamos bien hasta el momento o hay alguna duda? Todo bien, profe. Ya, si pueden ir tomando apuntes, genial. Yo igual les voy a mandar el PowerSheet y la clase grabada, por si quieren repasarla, ¿ya? Ya, entonces, tenemos acá una línea de tiempo. Profe, una consulta. ¿Sí? Una consulta, profe. ¿Dónde se puede ver después las clases si tenemos alguna duda de lo que usted nos ha dicho? Les van a enviar, yo voy a enviar el Power, la clase grabada. Entonces, si ustedes tienen alguna duda o pregunta, el próximo martes traten de anotarle y ahí me comentan o me hacen las preguntas. Y ahí vamos aclarando. Porque no tenemos comunicación directa. Entonces, es más fácil así. Ya, anotan sus dudas, el próximo martes las resolvemos. ¿Ya? Ya, seguimos. Entonces, tenemos, pero antes de seguir con esto, vamos a mostrar un video, ya que les puede ayudar también a aclararse un poquito más de lo que es la historia. Espérenme un cachito. Vamos a proyectarlo. Ay, ¿qué hice? Espérenme. No me aparece, espérenme. Ay, no encuentro el video. Acá está. Vamos a estudiar la historia. Listo. Ya. Ahí me dicen si se ve. Sí, se ve. Y se ve perfecto. ¿Es que cuando hablamos de historia no siempre hacemos referencia al pasado? Sigue mirando. Hola niños, buen día. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro. La historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael.
Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas. Fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos. Fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas. Cierto. Además, yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular, como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utilizan? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos, y a la izquierda, con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. También, los historiadores se pusieron de acuerdo y dividieron el pasado en edades históricas para ordenarlo y estudiarlo con mayor facilidad. Yo escuché hablar de la prehistoria, ¿puede ser? Sí, Nati, pero esa forma de referirse al período ya casi no es utilizada por los historiadores. Antes se decía que la historia comenzaba con el origen de la escritura. Entonces, las sociedades que no conocían la escritura no eran consideradas parte de la historia. Hoy se valora también a las sociedades ágrafas, es decir, a las que no tenían escritura, ya que produjeron otras formas de comunicación. Los historiadores se juntaron durante el siglo XIX y decidieron dividir el pasado en edades, eligiendo como único criterio de división solo sucesos europeos. Así, el pasado quedó fragmentado en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta división se hizo para poder analizar ordenadamente los hechos del pasado. Profesor, los historiadores trabajan con los antropólogos, ¿no? Así es, Nati. Para analizar la historia antigua, por ejemplo, la vida de los primeros seres humanos, generalmente se forman equipos de trabajo, y los historiadores trabajan con arqueólogos y antropólogos. Los antropólogos trabajan en los diferentes sitios arqueológicos, excavando para desenterrar restos que aporten datos para la reconstrucción del pasado. Los objetos encontrados se registran y se analizan con el método del carbono 14, que permite conocer la fecha de los restos materiales. Se miden los partes de radioactividad que contiene la materia encontrada, que fue disminuyendo lentamente desde la desaparición del ser vivo. Así se reconstruye la historia de muchas sociedades, aunque no hayan dejado nada escrito. Santi, ¿no sabes qué hermoso era el lugar que visitamos con mi familia? La Cueva de las Manos, en Argentina. Fuimos a muchas cuevas que tenían pinturas rupestres hechas por los hombres y mujeres que, según nos explicó el guía turístico que nos acompañaba, vivieron durante el Paleolítico. Ahora puedo entender más acerca de la vida de los primeros seres humanos hace millones de años. Es que pensar en cómo vivían quienes pintaron esas cuevas es fabuloso. Los primeros seres humanos tuvieron que sortear muchos problemas para vivir. ¡Qué interesante!, ¿no? Suscríbete y danos un like. Todas las semanas. Ya. Bueno, ahí vimos un video que explica un poco también de cómo se estudia la historia o qué es la historia. Vamos a continuar con la materia en la que estábamos. Ya. Acá tenemos entonces la línea de tiempo, ya, de cómo se divide la historia, que, como decía en el video, una forma más sencilla para los historiadores para poder estudiar los periodos históricos. Cada época termina con un hecho que marca el principio y el fin, o sea, marca el principio de la nueva edad
y marca el final de la edad que está terminando. Ya, por ejemplo, acá la prehistoria comienza con la aparición de los primeros seres humanos hace más de 2 millones de años y acaba con la invención de la escritura. La invención de la escritura parte de la Edad Antigua, ya con el Neolítico, que también vamos a estudiar eso, ¿ya? Después de la prehistoria viene la Edad Antigua. La Edad Antigua, dice, abarca desde la invención de la escritura, que en este caso son las primeras civilizaciones, hasta la caída del Imperio Romano, en el año 476 después de Cristo. Fíjense que dura bastante, ya la Edad Antigua también, porque termina en el 476 después de Cristo, ¿ya? Está la Edad Media. Este es el periodo más largo de la historia. Dice, comienza desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Perdón, el periodo más largo desde después de la prehistoria, ya, pero hablando como en términos ya del ser humano como tal, el periodo más largo. Hasta que llegan los españoles a América se termina este periodo, ¿ya? Con la llegada de los españoles a América comienza la Edad Moderna y termina con la Revolución Francesa en el año 1789 y desde ahí comienza la edad contemporánea, que es la que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿ya? Hasta nuestros días. Todos estos acontecimientos o estos periodos los vamos a ir estudiando, ya vamos a ir clase por clase viendo los periodos, tratando de resumir lo que más podamos para alcanzar a ver lo que más podamos en contenido, ¿ya? Como les digo, la idea hoy día, por lo menos alcanzar a ver algo de prehistoria, ¿ya? Miren, acá yo les resumí más o menos en qué consiste cada periodo. Dice, la prehistoria es el periodo de la historia de la humanidad que abarca desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. Se divide en dos etapas, en dos grandes etapas, la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Ya? ¿Cuáles son estas etapas? En este caso, la edad de piedra, el paleolítico, dice, se caracteriza por el nomadismo. El nomadismo significa que van de un lugar a otro, ¿ya? La caza y la recolección. La caza es la caza de los animales, que ya sabemos que ellos van en busca de su propio alimento, ¿ya? Y el uso de herramientas de piedras toscas. Era más rústica la vida en ese periodo. Después está el Mesolítico, que es un periodo intermedio, porque, bueno, en realidad los más importantes son el Paleolítico y el Neolítico, ya, porque el Mesolítico es bastante corto, porque es el periodo que está entre la transición, cuando termina el Paleolítico y comienza el Neolítico, ¿ya? Dice, donde se observa una mayor sedentarización y el uso de herramientas más refinadas. En el Paleolítico, los homínidos que vivían ahí eran bandas que iban de un lugar a otro, no se preocupaban, por ejemplo, de poner una semillita, sembrar y cosechar, no se preocupaban de la reproducción de los animales, por ejemplo, o de construir sus viviendas. Ellos iban de un lugar a otro, vivían en cuevas, se alimentaban con lo que encontraban, con el animal que se encontraran. Habían especies, según la teoría de la evolución, habían especies que eran incluso que se comían entre ellos, comían carne humana, ¿ya? Eran bastante salvajes algunas, ¿ya? Sin embargo, eso se supone que va evolucionando hasta llegar al Homo sapiens, que es el que se instaura o se instala ya a vivir en un solo lugar y es sedentario. Ya en este caso pasa a ser entre el Mesolítico y el Neolítico, ya donde este homínido se establece en un solo lugar, vive en comunidad, comienza a cuidar el medio ambiente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya no está preocupado de ir, recolectar y sacar todo y después se va a otro lugar, sino que se quedan en un solo lugar, ponen la semillita, se preocupan de cuidar la siembra, por así decirlo, para después cuando llegue la época de cosechar, cosecha. De hecho, nosotros heredamos de ese periodo esto, por la agricultura y la ganadería, ¿ya? Empiezan a fabricar sus propias casas, por ejemplo, su comida, empiezan a cuidar el agua, por ejemplo, los bosques, ya tienen una forma de vida más cuidadosa respecto del Paleolítico,
¿ya? Empiezan a fabricar, se empiezan a desarrollar esta habilidad en donde fabrican, por ejemplo, sus muebles, fabrican, por ejemplo, sus joyas, su cerámica, fuentes, etcétera, ¿ya? Hay un cambio significativo ahí, ¿ya? Pero todo esto se da en este periodo que es bastante largo, que es de la prehistoria, ¿ya? Luego de la prehistoria viene el periodo de la Edad Antigua o Antigüedad, que dice es un periodo histórico que abarca desde la invención de la escritura hasta el 3000 a.C., perdón, hacia el 3000 a.C., que es aproximadamente cuando se inventa la escritura, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo, ¿ya? O sea, si se fijan, bastante largo el periodo de la antigüedad. Este periodo se caracteriza por el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones, como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, y la creación de sistemas políticos, sociales y culturales que sentaron las bases de la civilización occidental, ¿ya? Este periodo es bastante importante en la historia, ¿por qué? Porque acá, por ejemplo, en este periodo, el ser humano empieza a usar la razón, ¿ya? Empiezan a preocuparse de estudiar, por ejemplo, empiezan a preocuparse de inventar. En este periodo surge la ciencia, surge, pese a que en las primeras civilizaciones, por ejemplo, acá en América tuvimos los incas, los mayas, los aztecas, tenían también algunas cosas que eran bastante avanzadas para la época. Por ejemplo, el tema de la astrología, el tema de la ciencia también estaba avanzada, ¿ya? Pero en este periodo donde comienzan a surgir eso, por ejemplo, la historia se crea en la Edad Antigua, se crea la filosofía, se empiezan a desarrollar las artes, la arquitectura, etc. ¿Ya? Es bastante rica culturalmente este periodo, ¿ya? Eso se estanca, ya este estilo de pensamiento que tiene el ser humano, se estanca en la Edad Media, ¿ya? ¿Por qué se estanca? Cuando muere Cristo, ya en el Imperio Romano, comienza un periodo en donde empiezan a surgir las primeras religiones, en este caso la religión católica, ¿ya? Y la religión católica llega a tener en un punto tanto poder, por ejemplo, en la Edad Media, tanto poder que sobrepasa el pensamiento humano. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia Católica? Limita, por ejemplo, que el ser humano pueda pensar como lo hacía acá en la Edad Antigua. Y se estanca el tema cultural hasta que se retoma después la Edad Moderna, ¿ya? Veamos, la Edad Media dice, también conocida como el Medioevo, o Edad Medieval también, es el periodo histórico de la civilización occidental que comprende del siglo V hasta el siglo XV. Se suele considerar que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y termina con el descubrimiento de América en 1492, ¿ya? O con la llegada de los españoles, prefiero decir. Aunque también se puede considerar su fin en 1453 con la caída de Constantinopla, ¿ya? Este periodo también lo vamos a estudiar en otra clase, ¿ya? Pero más que nada a grandes rasgos. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? No, todo bien, profe. Ya, súper. Seguimos. Entonces, perdón, acá. Tenemos la Edad Moderna, ya que dice, la Edad Moderna o modernidad fue un periodo histórico que abarcó desde mediados del siglo XV hasta final del siglo XVIII. Ya se nos acaba en 10 minutos eso. Comúnmente se considera que comienza con el descubrimiento de América en 1492 y termina con la Revolución Francesa en 1789. Este periodo se caracteriza por grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que marcaron el paso de la Edad Media a la Edad Contemporánea. Este periodo es súper importante también. Bueno, parte con bueno, en la historia generalmente se dice descubrimiento de América, pero ¿por qué yo cuestiono eso un poco? Porque cuando llegaron los españoles a nuestro continente ya habían habitantes. Estaban las civilizaciones, las tres grandes civilizaciones, y habían una variedad infinita de pueblos precolombinos que eran más pequeños, como en el caso de Chile, que hay muchos pueblos originarios. Entonces ya estaba habitado nuestro continente, entonces no puede ser un descubrimiento porque ya había un habitante, no era un territorio donde estuviera sin personas.
Entonces, al estar sin personas, claro, es de yo descubro ese lugar y lo empiezo a habitar o colonizar, ¿ya? Sin embargo, cuando llegan los españoles, ya habían habitantes, por lo tanto se genera un encuentro entre dos mundos. Yo lo que hago a mis chicos cuando paso este contenido, le hablo de la llegada de los españoles a América y del encuentro entre dos mundos, porque se encuentra este mundo occidental con los españoles con este mundo indígena, ya que tenían formas totalmente distintas de vida, ya. Esto comienza ahí y termina con la Revolución Francesa, ya. La Revolución Francesa fue un hecho súper importante también. ¿Por qué? Porque marca el inicio de las independencias latinoamericanas, ¿ya? La Revolución Francesa fue un ejemplo para las colonias latinoamericanas, Chile, Colombia, Perú, Argentina, México, etcétera. Fue un ejemplo de que se podía descolonizar o expulsar a los reyes o expulsar a los países que se habían tomado nuestro territorio, ¿ya? Porque fue así. Cuando llegan los españoles, llegaron los portugueses, por ejemplo, o en el caso de Estados Unidos, que llegaron los ingleses, o en Canadá los franceses, eh, todo eso se empieza a terminar con la Revolución Francesa. Porque ¿qué es lo que busca la Revolución Francesa? Es terminar con las monarquías, ya terminar con los reinados, que se establezca un sistema republicano, en donde las personas tengan acceso a poder decidir quiénes los gobiernen, como lo tenemos nosotros hoy en día. Nosotros podemos votar, que vamos a votar o no es otra cosa, ¿ya? Pero el derecho a voto se gana, de hecho, en la Revolución Francesa, porque el fin de la Revolución Francesa era, bueno, Napoleón Bonaparte quería liquidar y matar a todos los reyes para poder establecer en estos reinos europeos países independientes y que fueran republicanos, ya bajo los conceptos de libertad, igualdad, fraternidad, ¿ya? Y ahí comienzan, por ejemplo, a gestarse la idea de tener constitución en donde existan las leyes en los países que se establezcan, la separación de los poderes del Estado, etcétera. Ya, pero eso da el impulso a que se termine entonces este sistema, y acá en América se aprovecha eso, que estaban cautivos los reyes, por ejemplo, que estaban presos, y de esa forma comienzan estos procesos de expulsar a los españoles, ya para que se establezca una república independiente. Por eso es tan importante este periodo también, ¿ya? Y por último, tenemos la edad contemporánea. Dice, la edad contemporánea es la etapa de la historia que abarca desde el inicio de la Revolución Francesa, 1789, hasta la actualidad. Se caracteriza por cambios acelerados en la ciencia, la tecnología y las transformaciones políticas y económicas. Es la última de las divisiones tradicionales de la historia. Este periodo está marcado por varios acontecimientos, ¿ya? Partiendo por las independencias latinoamericanas, la instalación de república, Primera Guerra Mundial, bueno, la gran crisis económica de 1929, Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que tanto nos marcó a nosotros como país también. Y bueno, todas las transformaciones que se han dado hasta el día de hoy. Bueno, vivimos una pandemia que fue a nivel mundial, también eso marca la edad contemporánea. Y varios acontecimientos y transformaciones que se han dado en este periodo que son importantes. Me gustaría escucharla a ustedes si tienen alguna idea de estos acontecimientos que han ocurrido en la edad contemporánea y que en nuestra época, que tampoco tiene tantos años. ¿Alguien tiene alguna idea para que terminemos el tiempo con esto y de ahí de vuelta comenzamos con la prehistoria? ¿Qué pueden decir de eso? ¿Alguien tiene alguna idea o algún aporte de acuerdo a esos cambios que se han dado en este periodo de la edad contemporánea? ¿No? Por ejemplo, del tema tecnológico, ¿qué podemos destacar
de este periodo? ¿Cómo ha ido avanzando? Creo que nos ha superado prácticamente. Sí. Y Creo se que ahí Mucho rápido. inició en esa época ¿Cómo? la tecnología. Creo que ahí inició la tecnología en esa época. Sí, comienza la tecnología en esta época y ha avanzado de forma bastante rápida, como decía la compañera ahí. Eh, bueno, Sí. yo tengo casi 38 años y recuerdo que los celulares se hicieron masivos como, no sé, el año 2000, más o menos. De ahí en adelante, que no eran tan tecnológicos como ahora, no teníamos estos sistemas, por ejemplo, los computadores eran distintos. Eh, Todo era distinto y ha avanzado de forma tan acelerada que el ser humano, claro, nos hemos ido adaptando a eso también, pero también ha generado algunos problemas la tecnología. ¿Han pensado un poquito en eso? ¿Qué problemas, por ejemplo, ha generado la tecnología hoy en día? La falta de comunicación entre las Exacto, personas. exactamente. Es eso, la falta de comunicación, que uno va a algún lugar, por ejemplo, y en vez de conversar tanto como con el teléfono, ¿se han fijado? Tema de las redes sociales, por ejemplo, también que se ha hecho masivo. Tampoco tiene una cantidad de años tan grande, yo creo que está como del 2012, una cosa así, el tema de WhatsApp, que se hizo masivo, el Facebook, el Instagram, La privacidad de cada uno también. también. Sí, Sí. es algo súper importante, la privacidad de las personas, ya no somos personas privadas, porque hay personas que todo lo publican, por ejemplo, en las redes sociales, y eso hace que todo el mundo sepa de nuestras vidas. Entonces, cada quien puede comentar, de hecho, de lo que nosotros publicamos, porque lo estamos haciendo público. Como lo dice, publicación, lo estamos haciendo público. Entonces, eso genera, por ejemplo, que hoy en día la sociedad sea, o sea, somos carta abierta, o sea, todo el mundo puede ver lo que nosotros hacemos, ya lo que nosotros pensamos, por ejemplo, también. Eh, Pueden conocer a nuestra familia a través. Hay cosas positivas y negativas. El tema de la comunicación, de la privacidad, son cosas negativas. Pero lo positivo que podríamos destacar, por ejemplo, es que ahora tenemos una comunicación instantánea, como ahora la estamos ocupando. Por ejemplo, esto facilita que ustedes puedan estudiar y es una herramienta que se puede ocupar de forma positiva, ¿ya? Sin embargo, también se puede ocupar de forma negativa. La idea es no tomar esa parte, ¿no? Pero la mayoría de la gente no sabe hacer uso correcto de las cosas. Como el tema de la comunicación, por ejemplo, en una familia. Ya se pierde la comunicación en la familia. En una mesa se sientan todos y están con teléfono, por ejemplo. Entonces no hay una relación interpersonal sana ya entre la misma familia, con las amistades. Ahora, en vez de juntarse, no sé, por ejemplo, hacer un asadito, compartir con los amigos, las conversaciones son por WhatsApp o videollamadas. Entonces, esas cosas, por ejemplo, han permitido que nosotros vamos teniendo una lejanía con las personas, ¿ya? Que es como lo negativo, ¿ya? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahora? No, bien. Ya. Se va a cortar ahora el Zoom, entonces ahí de nuevo ustedes se vuelven a conectar con el mismo link, ya para que empecemos ahora con el otro contenido. ¿Estamos? Apenas se corte, ustedes se conectan de nuevo.